Hermanos, buenos días. Es un gusto verlos, es un gusto ver caras nuevas. Bienvenidos a los que están aquí, los que nos visitan de nuevo. Muchas gracias. Y que sea de bendición este tiempo para todos nosotros. Vamos a seguir con nuestro estudio del capítulo número 9 del libro de Romanos. Les pido que abran sus Biblias en el capítulo 9, versículos 14 al 29. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Si necesitan Biblias, hay allá atrás. Me pueden pedir con la hermanita Gene si hay Biblias por allá. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por esta reunión, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí reunidos, Señor. Tú sabes lo que tú tienes preparado, Señor, este día para todos nosotros, Señor. Te pedimos que esta palabra tuya se anide, Señor, en nuestros corazones, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en este día, en nombre del Hijo Jesús. Amén y amén. Y vimos la prédica pasada, bueno, no la pasada porque gracias a Dios hubo bautismos, la prédica pasada acerca de cómo Pablo cierra el capítulo 8 con la celebración, la gran celebración que nosotros tenemos en la seguridad de Cristo, que nada ni nadie nos va a separar de su amor. Pablo se ejemplifica en todos estos hechos duros por los que ha pasado por defender y proclamar y compartir el Evangelio. Vimos que realmente a Pablo no hubo nada que lo separara del amor de Cristo, porque en Cristo Pablo y nosotros lo tenemos todo. Sin embargo, Pablo es muy conciso al también aclarar la tristeza que tiene. Pablo tenía mucha tristeza al saber y ver que sus compatriotas, su familia posiblemente no estaban entre los escogidos como hijos de Dios. Los judíos le rechazaban, le reclamaban que era un traidor. Pablo se dolía de lo duros que eran los judíos, porque los gentiles estaban siendo mucho más accesibles al escuchar la palabra de Dios y estaban siendo más obedientes. Es que cómo los pecadores van a ser escogidos como pueblo de Dios. La soberbia de los judíos pensaba eso. Los gentiles no podían ser salvos porque no eran hijos de la promesa. Vimos también nosotros que nuestra propia familia hace lo mismo que los judíos hacen con Pablo. Nosotros les compartimos una y otra vez, congrégate, ven a la iglesia, arrepiéntete. Vimos ese gran amor de Pablo al decir que él estaría dispuesto a caer en maldición si sirviera de algo para todos aquellos a los que él amaba, para que todos aquellos estuvieran con la familia de Dios, pertenecieran a la familia de Dios. Y vimos también cómo por esta situación también pasó Moisés cuando intercede por el pueblo. Ve que están pecando y les dice: tendré una reunión con Dios y tal vez les perdone su pecado. Y le dice Dios a Moisés: yo castigo a los que pecan en contra mía. Isaac era el hijo de la promesa. Sus descendientes serían considerados hijos de Dios. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de ese propósito. Romanos 9:11 nos dice: porque cuando aún los mellizos no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Y vimos también que nadie iba a estar huérfano. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo.
Vimos en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Y me podrás decir, hermano, pero yo no quiero cumplir los deseos del diablo. ¿Pero qué crees? Al no cumplir los deseos de Dios para tu vida, estás cumpliendo los deseos del diablo, alejándote de Dios y creyendo que tú puedas hacer lo que tú quieras por tus propias fuerzas. Vamos a leer el pasaje. Así dice la palabra de Dios, Romanos 9, 14, 29. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa, un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios está dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder? ¿Soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, de que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Pablo vuelve a preguntarse a sí mismo, poniendo de ejemplo un diálogo con él mismo, como lo hemos visto a lo largo del capítulo 9. Esto lo vemos en toda la carta a los romanos. Y aquí es necesario que pongan atención, hermanos, no se duerman, dejen el Facebook a un lado. En este capítulo 9, Pablo está consciente de que el tema que está tocando es un tema fuerte, en que muchos judíos y muchos gentiles podrían tomar como una excusa para seguir pecando, creyéndose salvos, y otros como una excusa para seguir pecando. Sabedores, pues, que quizás no sean partícipes de la familia de Dios, de los hijos de Dios, y digan, pues como me voy a condenar, pues entonces puedo seguir pecando. Este tema sobre la soberanía de Dios y esta doctrina de la elección incondicional que trata Pablo, quiere hacerla entender de manera que todos sepan que Dios siempre tiene la puerta abierta. Y Pablo, como sabe las Escrituras, vuelve a citarlas. Éxodo 33, 19 dice, y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Dios siempre estará ahí delante de nosotros,
No depende del deseo humano ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Dios ve el anhelo en nuestros corazones. Dios sabe en este momento cuál es tu anhelo más profundo. Nos quieren estudiar la palabra de Dios y cambiar su forma de ser. Otros quieren servir y compartir el evangelio. Otros quieren alabar a Dios con sus dones. Otros que toda su vida esté centrada en Cristo a pesar de estar en el mundo. Otros pasan aflicciones, problemas, lutos, enfermedades, pero descansan en la voluntad y en la soberanía de Dios. Otros están esperando fingir convertirse y abrir las carteras para recibir las bendiciones. Otros estarán muy convenientes esperando sentados la sanidad física o el trabajo. Estoy aquí porque me dijeron que hay que ser obediente. Estar sentados un par de horas a la semana no se oye mal, como si fuera una especie de amuleto con el que te va a cambiar la vida de un día para otro. Pero aunque estés sentado aquí, si tu mente y tu corazón no estás aquí, de nada sirve que ocupes un espacio. Versículo 14 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Si Dios dejara entrar al cielo a las personas que no creen en su Hijo Jesucristo, esta permanencia eterna sería peor que el infierno para estas personas. Simplemente por el hecho de cómo podría alguien estar en un lugar donde hay una continuidad en alabanzas, en oraciones. Todo el tiempo uno está alabando, todo el tiempo uno está adorando. ¿Te imaginas? A muchas personas no les gusta orar. Y muchas personas no les gusta alabar, no les gusta cantar. ¿Cómo podrían pasar la eternidad haciendo algo que no les gusta hacer? ¿Cómo la van a pasar esas personas que odian la oración y la alabanza? Si en el culto esos son solo 10 minutos de alabanza y 5 de oración. Por esta situación mundial estamos ocupando cubrebocas y no se denota, pero en el cielo no habrá ninguna máscara, ningún tipo de cubrebocas. ¿Se imaginan tener que hacer algo que no nos gusta 24/7? Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Dios no va a forzar a nadie. Si no quieres estar en el cielo orando, alabando, pues no vas a estar. ¿Cómo vas a estar en un lugar donde todos aman a Dios y tú no? Y estoy seguro que si nos dijeran un poco la manera es que es el infierno, definitivamente nadie le iba a gustar estar ahí, pero habrá personas que estarán ahí. Dios nos muestra hasta en ese momento su amor a todos. Si el amor de Dios una y otra vez expresado en todo lo que tienes, en tu mesa al tener alimentos, en tu tiempo al tener trabajo, en tu comodidad al tener auto, en tu tranquilidad al alejarte de personas que hacen daño, en tu crecimiento espiritual al ponerte Dios personas que te ayuden a sentirte mejor, y así podría seguir. Y si todo esto no se llama amor y no te ha logrado quebrantar y hacerte venir a los pies de Cristo, entonces ¿qué cosa podría cambiar tu mente? El lugar en donde estas personas, ese tipo de personas anhelan estar, es un lugar donde Dios no los moleste, porque no hay otro lugar donde pasar la eternidad. Y Dios dirá: ¿no crees en mi Hijo? Está bien. ¿No quieres alabarme? Está bien. ¿No quieres orar? Está bien. ¿No te gusta seguir mis mandamientos? Está bien. En cambio te gusta el chisme, la mentira, salen únicamente malas palabras de tu boca, eres soberbio,
Piensas que el mundo es muy poca cosa para ti. Piensas que todos son los que están mal menos tú. Eres envidioso, hablas mal de la gente. Entonces, ¿para qué quieres estar en el cielo? El infierno es el lugar donde el que no cree en Cristo deja totalmente de ser molestado por Dios. Por eso Dios no es injusto. ¿O acaso dirás que Dios te castiga por darte lo que pides a gritos con tu forma de comportarte? Las personas que se convierten en cristianas solo por el simple hecho de que Dios, en un libre acto de voluntad, las escoge y predestina para la fe y para la gloria. Cuando nosotros vamos en camino a Cristo con fe, en una verdadera decisión que nosotros tomamos, es esencial para poder ser salvos. Solo vamos a Cristo porque Cristo nos ha escogido. Pablo nos sugiere que Dios a ciertas personas escoge para ser condenadas, y del mismo modo que escoge a personas para ser salvas. Dios no escoge a sus hijos por su descendencia física, no los escoge por su lugar de nacimiento, no los escoge por cuánto tienen en el banco, no los escoge por sus posesiones, es más, ni siquiera los escoge por nada que hayan hecho o dejen de hacer. Cuando Dios escoge a alguien para que sea salvo, Él actúa por pura gracia, concediendo una bendición a una persona que de ningún modo la merece. Sin embargo, cuando alguien es destinado para la ira, queda sentenciado al destino que esa persona ha escogido. En todo caso, todos merecemos esa condenación. Entonces, Dios es injusto. Hechos 2:23 dice, hablando de Jesús, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Dios entregó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué mayor injusticia podría haber en esta decisión de Dios? ¿O qué reclamo tan grande podría haber en Cristo? Padre, ¿por qué tengo que ir a morir y sufrir por ellos? ¿Por qué tengo que pagar los pecados por unos pecados que yo no cometí? No seas injusto conmigo. El Hijo de Dios tenía suficientes motivos para decirle a su Padre que era injusto. Cualquiera de nosotros entreguemos a un hijo para justicia de otros que ni conocemos. ¿Qué pensaremos? No, eso es injusto para mí. Entonces Dios sí puede ser injusto con su Hijo, pero con nosotros no. A nosotros que ni nos toquen. Porque ¿por qué nosotros osamos pensar que Dios es injusto? Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios, ¿por qué me ha tocado esta vida? Dios, ¿por qué estoy enfermo? Dios, ¿por qué no he encontrado mi pareja ideal? Lucas 22:22 dice, porque en verdad el Hijo del Hombre va según sea determinado, pero ay de aquel hombre por quien Él es entregado. ¿Esto fue justo? ¿Fue justo que Judas haya traicionado a Jesús y lo haya entregado? Entonces, ¿qué te hace pensar que Dios hace cosas injustas? Pero al ser humano le encanta reaccionar de manera arrogante y protestar por cualquier invasión a sus derechos. Nosotros no tenemos más derechos que los que Dios nos quiera dar. Hoy en día el progresismo está alejando tanto a los jóvenes cristianos como a los no cristianos, pero también a los adultos que les están permitiendo este tipo de corrientes en ellos. Y no es porque se tenga que obligar a los jóvenes, sino los jóvenes que tienen una buena educación cristiana, por ellos mismos se alejarán de esas
corrientes, de esas enseñanzas modernas. John MacArthur escribió: no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda, porque todos nosotros, toda nuestra vida nos hemos pasado ofendiendo a Dios. Y Dios debería de ser el más ofendido de lo que estamos haciendo con su creación. Y sin embargo, nos regala la salvación de forma gratuita, sin merecerlo. Y así, ofensores como somos, así diciendo groserías todos los días como somos, llorando en las noches, así siendo iracundos en el coche y diciendo que no amo a esa persona que se cruza en la calle. Pero cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a nuestra casa, hay que amar al prójimo. Oye, pero hace 5 minutos te acaba de cruzar a alguien y no quiero repetirte lo que le dijiste. Y vienes ahorita a decir que hay que hablar al prójimo. Amamos al prójimo hasta que le tenemos envidia. Hasta que decimos: ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él sí da la clase y yo no? ¿Por qué él tiene el trabajo y yo no? ¿Por qué él está delgado y yo no? Pues fíjate que es por la voluntad de Dios. Solo por ese pequeño, gran detalle. Mientras tú no aceptes la voluntad de Dios y quieras hacer tu voluntad, no vas a tener tranquilidad. Versículos 17 al 19, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Aquí Pablo cita el Pentateuco para recordar y de nuevo ejemplificar la soberanía de Dios y con esto comprobar lo afortunados que somos los escogidos de Dios, ya que muchos de nosotros teníamos nuestro corazón endurecido, así como lo tenía Faraón antes de que Cristo nos llamara. Nosotros ya no somos duros ni tenemos más ceguera espiritual. El propósito de Faraón para demostrar la soberanía de Dios y glorificarse era que de inicio el mismo Faraón tuviera el corazón endurecido. Y esto se lo había dicho a Moisés en Éxodo 7, 3, 4. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, con grandes juicios. Recordemos que Faraón no era un hombre bueno. Él era un dictador al que no le importaba de ninguna manera abusar de los israelitas. Había enviado a matar a todos los bebés israelitas varones. Faraón realmente era un hombre muy malo y el pueblo de Egipto lo obedecía. Dios a través de Moisés le dio advertencias a Faraón una y otra vez. Advertencias cada vez más severas sobre el juicio que le vendría a él y a su pueblo. Moisés le había dicho a Faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito, déjalo ir para que me sirva. Dios le dice: es mi hijo, porque Faraón una y otra vez eligió traer más juicio sobre sí mismo y sobre su nación. Como resultado de esto, Dios le da a Faraón lo que quiere. ¿Quieres tener un corazón endurecido? Lo vas a tener. 11 veces se nombra que Dios endurece el corazón de Faraón. Se irá volviendo cada vez más duro.
Pablo escribió en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Faraón y su pueblo habían pecado contra Dios. Entonces, el que Dios endureciera el corazón de Faraón no era injusto. El que Dios enviara plagas contra Israel no era injusto. Es más, si hubieran muerto todos los egipcios, tampoco sería injusto, y ahí hay misericordia de Dios. Versículo 20 a 26, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un uso honorable y otro uso ordinario? Y que si Dios, aunque está dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Cómo podemos nosotros, que en nuestra naturaleza pecadora, reclamar algo a quien dice, ¿quién eres tú? Dios hace lo que quiere, con quien quiere y como quiere. ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste bajito? ¿Por qué me hiciste alto? ¿Por qué me hiciste moreno? ¿Por qué rubio? ¿Por qué lampiño? ¿Por qué con barba cerrada? ¿Por qué no podemos estar contentos con nada como Dios nos creó? Me voy a hacer unos arreglos, me voy a comprar unos pupilentes, reclamándole a Dios cómo somos. Siempre hay una queja, siempre, por el qué dirán. Hasta por lo que no somos, también nos quejamos. Pablo nos dice en el capítulo 3, no hay justo ni uno solo. Tienen veneno en sus labios, su boca llena de maldición y amargura. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Corremos a hacer lo malo, no hay temor de Dios. Y aún así decimos nosotros que Dios es injusto. Decimos que Dios es injusto cuando en Juan 8:10 dice, enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Dios le perdona sus pecados a la adúltera, y aún así decimos que Dios es injusto. Isaías 64:8, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Nosotros fuimos llamados como aquellos, no solo entre los judíos, sino entre los gentiles, a ser parte de su pueblo. Nosotros no éramos su pueblo, y nos llama pueblo mío, hijos del Dios viviente. Seguimos diciendo con cada cosa que nos mala, Dios es injusto. Versículo 27 al 29, Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma, y hechos semejantes a Gomorra. Pablo nos dijo en la porción anterior, en el versículo 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Cuántos granos de arena hay en la tierra? Pero solamente el remanente será salvo. Dios ejecutará su promesa en la tierra.
Si nosotros, que somos su descendencia, ese remanente, no estuviéramos aquí dándole gloria de toda la misericordia que nos da, todos, absolutamente todos, seríamos como los que estuvieron en Sodoma y Gomorra, seres depravados, seres pecadores. Pero así como Dios tuvo piedad de Dios, de Lot y su familia, al sacarlos antes de la destrucción completa de esas ciudades, así a nosotros nos está sacando del mundo para que cumplamos su propósito en Él y para Él. Y lo repitió el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:10: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Ya pueden despertar. Ya veo que la mitad se quedó dormido. Vamos a ver las 4 aplicaciones de este mensaje. Aplicación número 1. Tu deber es orar. El faraón tenía un propósito: 10 plagas. 10 veces le pidió Moisés que dejara ir a su pueblo y que creyera en Dios, y 10 veces se negó. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros familiares: acércate a Dios? 1, 2, 3, 4. Y vemos cada vez más la misma respuesta: un corazón duro, un corazón con excusas. A pesar de que esas personas ven los milagros que Dios trae a nuestra vida, aún así les cuesta creer. Aún así, cuando nuestra vida comienza a ser más tranquila, cuando dejamos todos nuestros problemas, nuestras cargas y nuestras heridas en Dios, de todos modos ellos no quieren ver la realidad de su pecado. Oremos por ellos y oremos porque Dios tenga misericordia de las plagas y problemas que vendrán debido a ese duro corazón. Ezequiel 23, 26, 28 dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aplicación número 2. Tenemos misericordia. Nosotros tenemos la misericordia de Dios. Él nos ha dado un nuevo corazón. Nos ha quitado ese corazón de piedra y nos ha hecho ver la luz. Nosotros, como hijos de Dios, pertenecientes a su pueblo, siendo de ese remanente, sabemos que a pesar de que el pecado vive aún en nosotros, debemos agradecer el gran regalo que tenemos en su amor. ¿Cuántos faraones tienes en tu vida? Si son 10 de familia, igual tienes 8 o 9. ¿En tus amigos tienes también faraones? Igual y solamente tú vas a ser del remanente del pueblo de Dios. ¿Vas a reclamarle eso a Dios? De que de ti tiene misericordia y de los demás no. Miqueas 7, 18 y 19 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Aplicación número 3. ¿Qué es lo que buscas?
¿Cuál esperas que sea la consecuencia de tu vida? Te quejas del trabajo, de tu pareja, del tiempo, de tus jefes, del gobierno. Te la pasas diciendo maldiciones, estafas, dices mentiras, tratas de sacar un beneficio personal siempre, eres egoísta, todo se trata de ti, molestas a la gente. ¿Qué eternidad crees que tendrás? Buscas resolver todos tus problemas por tus propios medios. O buscas entregárselos a Dios porque te has dado cuenta que no puedes resolverlos por ti mismo. Hoy estás aquí por un propósito. ¿Le has preguntado a Dios cuál es ese propósito? Es que ahora no sé cuál es mi propósito, ¿cómo lo hago? Hechos 8, 30, 32 dice: cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿usted entiende lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Versículo 35 y 38. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: allí hay agua, ¿qué me impide que sea yo bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron del agua y Felipe lo bautizó. Muchos cristianos tenemos vergüenza y temor de compartir el evangelio a los no creyentes. Y muchos no creyentes también tienen vergüenza de preguntar: ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué a pesar de los problemas no se les ve afligidos? Yo quiero esa tranquilidad que ustedes tienen, pero ¿cómo le hago? ¿Qué hay que hacer? Que se nos quite esa vergüenza y unos prediquemos el evangelio y otros que se arrepientan de sus pecados y vayan a Cristo. Cristo hoy los está esperando. Y no se imaginan lo que pueden ganar pidiendo a Cristo que los rescate y que mejore su vida eterna. ¿Cuántas iglesias hay aquí en Puebla? La más grande, ¿cuántos miembros tiene? Como 3,000. ¿Por qué una de 3,000 y no 30 iglesias de 100? ¿Se imaginan el alcance que tendría el evangelio? Hay gente allá afuera pidiendo que alguien les explique. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Aquí tenemos programas de recuperación los viernes, reunión de varones y de damas mensual, estudios bíblicos los sábados, hay talleres mes con mes, en sábado, escuela dominical los domingos, tenemos escuela de niños, por gracia de Dios habrá un ministerio de jóvenes. ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es la excusa ahora de no comprometerte? Pero eso nos lleva a la aplicación número 4. No seas algo que no quieres ser. Dios no tiene que forzar a nadie a seguirlo. Dios no tiene que forzar a nadie a creer en su Hijo. Todos tenemos una responsabilidad personal. Pero que nadie te influya a hacer algo que no quieres. Si no quieres que alguien te explique, como al eunuco, no pidas que te explique. Si no quieres ser cristiano, no lo seas. Si no quieres ir a la iglesia, no vayas. Si no quieres leer la Biblia, no la leas. Si no quieres escuchar la predicación, no la escuches. Jesucristo no se impone en tu vida. Nadie, y menos Jesucristo, te obliga a creer y a que lo sigas. Pero no digas que Dios es injusto. Juan 10, 25, 27. Jesús les respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen.
Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Juan Calvino escribió dos frases, bueno, escribió muchas, pero en este pasaje que hemos estudiado el día de hoy quisiera compartirles dos. Todas las cosas están a disposición de Dios y la decisión de la salvación o la muerte pertenecen a Él. Y la segunda, nadie está excluido de pedir a Dios. La puerta de la salvación está abierta para todos los hombres y mujeres. Hermanos, quien quiera ir a Dios a través de su Hijo Jesucristo, la puerta está abierta. Y quien no quiera ir, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a casa, Señor, y que tengamos un buen inicio de semana, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Nos ponemos en tus manos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.